Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Incluso logrando que mucha gente se interese, porque el grupo de TEN está muy interesado en las carreras como pasatiempo. En cuanto a TEN y Ek no hicieron más comentarios, hasta que hubo una ceremonia de felicitación de cumpleaños, cortar el pastel, beben juntos por un rato, padres de Mag invitan a Nan y Mag irse a casa, por lo que tienen que disculparse con todos para que regresen primero. El padre de Max se rió antes de que los tres subieran al auto y se dirigieran a casa a descansar. Después de regresar de la fiesta de cumpleaños de la madre de Ten, el lado de Ten parecía estar distante con Mac. Mac rara vez lo veía como de costumbre, lo que hacía que Mac se sintiera muy cómodo. La construcción de la tienda de campaña iba bien. En cuanto a las personas que vendían y entregaban cosas prohibidas en el hipódromo, le pusieron una gran trampa, por lo que últimamente nadie ha venido a vender en el campamento de Nan. A pesar de esto, Nan debería estar de buen humor. Pon buena cara, tus sobrinados están todos asustados, dijo Mac en las primeras horas del día. Estoy bien, dijo Nan, cuando los dos van juntos al hipódromo y se sientan en la oficina. Aunque poco a poco el humor de Nan está regresando. ¿Cómo no dejar que me frustre? Falta otro mes para que llegue el momento de volver a la escuela. Pero tu maestro loco vuelve y te pide ayuda con el trabajo durante una semana. Él cree que Estados Unidos y Tailandia están tan cerca como Bangkok y Kanchanaburi, ¿verdad? Gritó Nan. Mac tenía que volver a la escuela porque el profesor para el que trabaja Mac vino a decirnos que Mac tenía más trabajo con el que ayudar. Se comunicó con Mac para comunicarse y pedirle ayuda durante aproximadamente una semana. Si ayuda al maestro a terminar el trabajo pronto, puedo volver contigo, dijo Mac, pero su amante lo miró con ojos nublados. Supongo que el pasaje aéreo es bastante barato, dijo Nan sarcásticamente. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ya se lo prometí. Le ayudaré con el trabajo al profesor, porque también afecta a mi tesis, le explicó Mac. Bueno, ve, ayuda a terminar el trabajo y vuela de regreso. Te reservaré el boleto, dijo Nan, indignado. Quería que Mac estuviera con él, aunque faltan poco más de 2 semanas para que acaben las vacaciones. ¿Quién dijo que los billetes de avión eran caros? Mac fingió preguntar. Soy bueno ganando dinero, dijo Nan. Mac sonrió levemente antes de acercarse a su amante y arrastró una silla para sentarse a su lado. Nan, en realidad el boleto de avión es caro. Realmente no quiero que tengas que trabajar duro para ganar dinero, dijo Mac. No es que no quisiera estar con su amante, pero no quería que Nan tuviera problemas para pagar el boleto de avión. Nan mira a Mac con ojos frustrados. Bueno, depende de ti, respondió Nan, sentándose, y continuó trabajando. Max sabía que todavía estaba frustrado, así que no se molesta demasiado, porque sabía que su frustración desaparecería pronto. Alguien llamó a la puerta de la oficina. Se abrió la puerta y entró lentamente y miró a Nan. ¿Cómo está la situación en la sala? Oye, ¿estás de buen humor? Preguntó un subordinado. Sí, respondió Mac. Guaya asintió lentamente e hizo un gesto para entrar a la habitación. ¿Qué quieres? Mac preguntó rápidamente y en voz baja. Guay inmediatamente se dio la vuelta y le sonrió a Nan. Es solo que Giapal vino a desafiarlo a una carrera de motos, dijo Guay. Nan inmediatamente frunció el ceño. ¿Es ese Pal clon? Nan volvió a preguntar para estar seguro. Sí, respondió Guay. Hace mucho tiempo. Llámalo para poder hablar, dijo Nan, antes de que Guay se fuera. ¿Quién es Pal? Mac preguntó con curiosidad,
ya que nunca antes había oído hablar de él. Un amigo mío, pero ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. En el pasado solía asistir a carreras de autos, pero últimamente había estado ayudando en el negocio de sus padres. Y luego desapareció por completo, respondió Nan, antes de que Wai condujera a una persona llamada Pal. Esposo, ven a darle un abrazo rápido a tu esposa. Te extrañé mucho. La voz de un joven con la misma forma que Mac camina, entra y salta, y abraza a esa persona que estaba sentado en la mesa. Nan levantó los pies para empujar primero el cuerpo de Pal. Abraza mis pies, respondió Nan con una sonrisa débil. ¿Por qué un marido es tan malo con su esposa? Pal dijo de nuevo. Por otro lado, el propio Mac, que escuchó esto, admitió que no estaba muy contento con el hecho de que Pal le hablara así a Nan, pero él no dijo nada. ¿Tu marido? ¿Qué dices para ser considerado como mi verdadera esposa? Pal lo miró con recelo, pero cuando entró no se dio cuenta de Mac. ¿Estás bromeando o diciendo la verdad? Pal se dio la vuelta y preguntó sorprendido. Yo digo que es verdad, respondió Nan. ¿Desde cuándo? Porque yo no lo sabía, Pal dijo, y se giró para mirar a Mac, y le dio una leve sonrisa. Mac sonrió en respuesta, aunque la sonrisa de Pal parecía extraña. Hace más de un año fuiste tú quien desapareció en algún lugar. No me contactaste y tu número de teléfono no funciona. ¿Has dejado de usarlo?, preguntó Nan en un tono normal. Desaparecí para salvar el negocio de mi casa. Crucé el puerto comercial. Acabo de regresar. El antiguo número ya no está en uso. Entonces estoy de regreso. Hola, mi nombre es Pal. Él es mi amigo, respondió Pal. Luego se acercó a saludar a Mac de manera amistosa. Hola, Mac. Mac se presentó. Entonces, ¿puedes hablar conmigo? No soy bueno con las palabras amables, dijo Pal riendo. Sí, respondió Mac, sin importarle en absoluto. Además, Pal también es amigo de Nan. Pal sonríe en señal de aceptación, antes de arrastrar una silla para sentarse junto a Nan. ¿Y Kay? Lo vi hace unos días, regresó a Tailandia. Pal preguntó, buscando a otro amigo. Regresó a Tailandia y ya tiene un marido, dijo Nan con una ceja levantada. A Pal se le agranan los ojos cuando lo escuchó. ¿De verdad? ¿No te escuché mal? ¿Kay es marido o mujer?, preguntó Pal de nuevo. Definitivamente es una esposa, respondió Nan con confianza. Me perdí muchas noticias aquí, murmuró Pal. Max se sintió extrañamente fuera de lugar, mientras que estaba sentado aquí, escuchando hablar a los dos mejores amigos. Entonces, ¿por qué dijiste que me desafiarías a una carrera de autos?, le preguntó. Soy vago, quiero hablar y beber. Quiero actualizar las noticias de mis amigos. Hasta que Max se aburrió y salió a caminar. ¿A dónde vas?, preguntó Nan, cuando Max se levantó del sofá. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.